Que el Señor los pueda bendecir, queridos hermanos, en esta tarde. Es un gozo y una alegría estar con ustedes en esta tarde. Le estaba contando a mis hermanos y a mi familia que desde que me vine de El Salvador para acá, esta es la primera vigilia que soy participante. Es un gozo, yo me he gozado con mis hermanos en El Salvador de las vigilias. Hace mucho tiempo, estoy hablando ya casi de 20 años atrás. Y espero que esta no sea la diferencia. Espero que esta sea más espiritual. Espero que esta sea más como para prepararnos a nosotros para poder recibir el poder del Santo Espíritu. ¿Cuántos creen que Cristo está a las puertas? ¿Cuántos creen que Cristo está pronto en venir a recogerse a sí mismo? La pregunta es, ¿a quién va a venir a recoger Cristo? ¿Estamos nosotros preparados? ¿Nosotros estamos preparados nosotros para que Cristo venga? En esta tarde quiero compartir con ustedes una parábola que es muy importante para nosotros y que para mí ver es un mensaje de verdad presente. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos viviendo ya y hay otra parte que se tiene que cumplir muy pronto y que mis ojos están viendo. Y que cuando yo vi lo que está pasando en el canal y cuando vi también que el pastor Gambetta estaba dando unos testimonios de cómo nuestros hermanos evangélicos están aceptando esta verdad con un gran amor, con un gran celo, y están recibiendo este pan con una delicia tan grande, lo están agarrando y están queriendo vivir este nuevo conocimiento que ellos tienen. Pero lo que me puso triste, queridos, y me puse a llorar, y me puse a orar, y dije, ¿cómo es posible que gente que no conozca lo que nosotros conocemos a plenitud? ¿Cómo es posible que estos hermanos acaban de agarrar este conocimiento y ya lo están predicando a voz en cuello? ¿Cómo es posible? Y me puse a orar y a llorar. Y le dije, Padre, heme aquí, utilízame. Porque yo quiero ser parte de toda esta bendición. Quiero ser parte de todos estos hermanos que están predicando esta verdad. En esta tarde, queridos hermanos, he titulado mi tema, No pierdas tu corona. Y vamos a estudiar la parábola que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 9. Y quiero que vayan conmigo. San Mateo capítulo 20 versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, volvió a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salieron otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron
cada uno ¿cuánto? Les voy a pedir que vayamos de rodillas para orar. Querido Padre que estás en los cielos y en el corazón de tus hijos en esta tarde, que se han hecho presentes, oh Padre Santo, en este lugar, con el único propósito de estar en comunión contigo, con el único propósito de humillarnos en esta noche, que nuestro sentir sea el de mismo de Cristo Jesús, y que todo lo que se hable, todo lo que se predique, todos los testimonios y todas las alabanzas sean para honrar y glorificar tu nombre, pero que sean para convertir nuestra vida, porque tú estás a las puertas y necesitamos hacer una gran preparación y sabemos que estamos tarde. Ayúdanos, oh Señor, a humillarnos completamente delante de ti y que podamos vivir esta verdad tan grande que tú nos has dado. Bendice los que están escuchando alrededor de todos los medios que tenemos. Sé con ellos, bendícelos, ayúdalos. Y que este mensaje, Padre, sea para cada uno de nosotros y para ellos palabra de vida para vida eterna. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nosotros ya conocemos esta parábola y la hemos tal vez escuchado muchas veces. Y no me voy a meter tanto en lo que es a desglosar toda la parábola. Lo que me interesa a mí, y esa noche me interesó, porque cuando yo me fui y oré al Señor, me fui a acostar y el Señor me dijo, predica de los obreros de la 11ª hora. Y yo dije, ¿pero por qué? Y empecé a estudiar, y estaba buscando las citas del Espíritu y Profecía, y buscaba, yo no tengo todos los libros, pero buscaba las citas que tengo, las citas en la aplicación que tengo, y me dio una decepción tan grande, porque las citas que yo buscaba no están en esa aplicación, no están en ese libro. Y empecé a orar y le digo, Padre, es tu palabra, y tú tienes, Señor, que ayudarme. Y para la honra y gloria de Dios, ayer en la noche las encontré. Y vamos a profundizar un poquito en eso. Pero por amor a aquellos que tal vez nunca la han escuchado, por amor a aquellos que están escuchando a través de los medios, el canal, la radio o el internet, vamos a dar un repaso rápido para que ellos puedan entender de qué es lo que nosotros estamos hablando. Y quiero desglosar un poquito ¿quién dice aquí? Porque el reino de los cielos, versículo 1, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién es el padre de familia? Primeramente, ¿quién es el padre de familia? Palabras de vida del gran maestro. En la página 327 dice, el trato del dueño de la casa con los obreros de la viña representa el trato de Dios con la familia humana. Dice que el trato que el padre de familia hace con los obreros es el trato que Dios, el Padre Celestial, tiene ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 10, dice también ¿quién es el Padre? Es decir, el Padre, vosotros pues oráis así, Padre nuestro, el versículo 9, que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Nuestro Dios es nuestro Padre Celestial, y Cristo está diciendo aquí que el Padre de la casa o el Señor de la viña fue a contratar obreros. Dios es el Padre. ¿Quiénes son los obreros? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 1 y 2 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía,
La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quiénes son los obreros? ¿Quiénes son los obreros? Nosotros somos los obreros. Palabra de vida del Gran Maestro también dice algo referente a esto en la página 243. Página 243 dice, no, eso es para la viña, ok. La viña, dice, ¿qué es la viña? Dice, palabra de vida del Gran Maestro 2:43. Dios reclama toda la tierra como su viña, aunque ahora esté en manos del usurpador, pertenece a Dios, es suya, tanto por redención como por creación. Cristo hizo su sacrificio por el mundo. Hasta ahora hemos visto aquí tres cualidades, tres cosas o tres puntos. El Padre es Dios, nosotros somos los obreros, y la viña, ¿cuál es? La viña es el mundo. Mateo capítulo 13, versículo 38. Mateo capítulo 13, versículo 38. Dice, el campo o la viña es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos de ¿quién? Del malo. El campo es ¿quién? El mundo. En otras palabras, nuestro Padre Celestial viene y nos contrata a nosotros como obreros para ir a predicar ¿qué? Al mundo, a su viña. Ahora, la plaza, ¿cuál es la plaza? Palabras de vida del Gran Maestro. Dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 189, dice, las palabras de Cristo se aplican a la iglesia porque porque están aquí todo el día desocupados. Las palabras de Cristo que dijo en la parábola se aplica a la iglesia. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? En otras palabras, la plaza es ¿quién? La iglesia, donde vienen a contratar ¿a quién? A los obreros, para que vayamos y prediquemos. Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, y déjenme buscar esta aquí, en la página 90 y 91, Hechos de los Apóstoles, página 90 y 91 dice, Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Cientos, sí miles que han oído el mensaje de salvación, están todavía ociosos en la plaza cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. Y los tales, Cristo les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade, id también vosotros a mi viña. Mateo capítulo 20, versículos 6 y 7. ¿Por qué muchos no han respondido al llamado? ¿Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito? Ojalá entendieran que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. Hechos de los Apóstoles, página 90 y 91. Hasta aquí hemos visto que nosotros somos esos obreros que Dios está buscando y que Dios necesita y que Dios llama para ir y predicar ¿a dónde? A su viña, que es ¿quién? El mundo. ¿Qué es el mundo? Ahora ya encontramos rápidamente que el Padre es Dios, que nosotros somos los obreros, que la viña o el campo es el mundo y que la plaza donde están los obreros es la iglesia. Ahora vamos a las horas, porque es muy interesante que nosotros entendamos eso. En vez de nosotros no entendemos las horas, porque yo digo una cosa, cuando yo estudio la palabra de Dios, o la palabra de Dios no fue escrita para nosotros. La palabra de Dios fue escrita para el pueblo judío, para los hebreos, y nosotros debemos de entender, para poder entender la Biblia, nosotros tenemos que irnos al tiempo de antaño y poder ver por qué lo dijo, cómo lo dijo, a quién se lo dijo.
para nosotros poder después ponerlo ¿qué? A nuestra vida. Y le puedo dar un ejemplo por qué. Cuando Cristo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, nosotros tal vez no entendemos eso. En el oriente, cuando el pastor iba a pastorear sus ovejas, las ovejas lo seguían a él, porque él les hablaba, porque dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Pero en nuestros países, nosotros tenemos que utilizar perros, tenemos que utilizar caballos, y tenemos que utilizar, ¿para qué? Para arriar el ganado, para que el ganado se meta, ¿dónde? En los corrales. ¿Y sabían ustedes que en Israel, él dice, el buen pastor su vida da por quién? Por las ovejas. ¿Cómo así? Nosotros decimos que Cristo vino y murió por nosotros. Pero aquellos entendieron por qué. Porque el pastor o los corrales de ellos solo tenían una puerta. Y el pastor dormía en medio de la puerta. Y ellos entendieron eso. Que para que un lobo, para que un león, para que un oso pudiera entrar a matar una oveja, tenía que enfrentarse primero ¿con quién? ¿Con quién? Por eso es que él dice, y el buen pastor su vida da por quién. Él va a pelear como peleó David con el león. Él va a pelear como peleó David con el oso. Para que nadie puede tocar a una de sus ovejas. Cuando yo entendí eso, entendí que las cosas que me pasan a mí, estando en la iglesia, tratando de hacer la voluntad de Dios, y a pesar de todo me pasan problemas, entendí que el pastor está en la puerta y que si el diablo, o que si el lobo, Satanás, o el león, como dice la Biblia, entra y me toca, es porque ¿quién se lo permitió? ¿Quién se lo permitió? El pastor. Y por eso cuando esas cosas vengan, nosotros tenemos que estar ¿qué? Aferrados de Cristo y ir de rodillas. Eso fue algo para que pudiéramos entender que nosotros tenemos que entender la Biblia como está en su contexto y después aplicarla a nuestras vidas. Ahora vamos a las horas. En el libro de San Mateo, capítulo 20, vamos a continuar con esa parábola. Libro de San Mateo, capítulo 20. Dice que ¿cuántos tiempos salió el padre a buscar a los obreros? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? 3. ¿Cuántas veces salieron? 5. Dice que salió a la primera hora, que es a las 6 de ¿qué? De la tarde. Para los discípulos, acuérdense que es de tarde y de mañana. Te voy a dar ¿qué? Los días. ¿Cuántas horas tiene la noche? 12. ¿Cuántas horas tiene el día? Para Jesús, el día, cuando él decía día, no se estaba refiriendo a las 24 horas. Él se estaba refiriendo al tiempo de ¿qué? Del día. Las 12 horas que empiezan en el Ecuador o en nuestras tierras. El día empieza cuando sale ¿qué? El sol. La primera hora, a las 6 de la mañana, el sol sale, la primera hora, es a las 6 de la mañana. Y dice que a la primera hora, el padre fue y consiguió ¿qué? A los primeros obreros. Y después dice que salió a la hora tercera. Eso es a las 9 de la mañana. Si empieza a las 6, 7, 8, 9, son 3 horas. La hora tercera es a las 9 de la mañana. Y después dice que salió a la hora sexta, 3 horas más, que son las ¿qué? Las 12 de la tarde. Y después dice que salió a la hora nona o a la hora novena, que son ¿qué? 3 horas más, las 3 de la tarde. Y después dice que salió ¿a qué? ¿A qué hora salió? A la 11ª hora. Esa fue la ¿qué? La quinta salida que él dio.
En la parábola de Jesús se basa en el reloj antiguo. Por eso respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? En el que camina de día no tropieza, porque vela, porque ve la luz del mundo. Ahora, ¿a quién fue el primer grupo que Dios o que el Padre habló a las 6 de la mañana? ¿A quién representa ese grupo? Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Versículos 5 y 6 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios aquí con ellos? ¿Estaba haciendo un qué? Un pacto. Y saben una cosa muy interesante. En la parábola nosotros vemos que con los que él convino o hizo un pacto para trabajar, ¿fue con quién? ¿Con quiénes fueron? Con los primeros. ¿A la hora qué? A la primera hora, a las 6 de la mañana, él hizo un pacto con ellos y dice, y que habían quedado o acordado que les iba a pagar ¿qué? Habiendo convenido, dice la palabra, en el capítulo 20, versículo 2, con los obreros, en un denario al día, los envió ¿qué? A su viña. Él les había dicho: vayan a mi viña y yo les voy a pagar un denario al día. Y cuando nosotros vemos, un denario era el jornal de un trabajador y era lo justo que se le pagaba a los trabajadores. Un denario al día. Por eso vemos aquí que él dice que les iba a pagar un denario. Y ellos ¿qué? Aceptaron. ¿Aceptó el pueblo de Israel guardar los mandamientos de Dios, sí o no? Dice: todo lo que tu boca hable, nosotros ¿qué? Eso haremos. Aceptamos. Aunque después vemos que ellos ¿qué? Se echaron para atrás y quebrantaron el pacto. Palabras de vida del Gran Maestro dice en la página 330: Palabras de vida del Gran Maestro dice: palabras de vida del Gran Maestro. Dice: los primeros en ser llamados a la viña del Señor fueron los judíos, y por causa de eso eran orgullosos y se creían muy justos. Consideraban que sus largos años de servicio les daba derecho a una recompensa mayor que la de los demás. Nada los exasperaba más que una insinuación que los gentiles habrían de ser admitidos en las cosas de Dios con iguales privilegios que ellos. ¿Quiénes eran los primeros? El pueblo judío, con el cual Dios hizo un pacto. Y ¿saben lo maravilloso de esto? Que lo que siguieron después, Dios no convino con ellos con un pacto. Ellos aceptaron, ¿por qué? Por fe y confianza en aquel que les dijo: vayan a trabajar a mi viña y yo les pagaré lo que sea que justo. Y les voy a decir una cosa, queridos hermanos. Yo dije una vez esto hace mucho tiempo y lo sigo creyendo. ¿Saben que nosotros estamos aquí?
yo creo que la mayoría somos hermanos bautizados y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque vimos la grandeza que hizo con nosotros en Egipto, porque lo sacó con mano poderosa y con brazo fuerte, porque abrió el mar rojo, porque descendió maná y los dio de comer, porque de la roca salió agua y los dio de beber, porque en la tarde, en el día era una nube y en la noche era una torre de fuego. ¿Vimos todo eso nosotros? No. Nosotros aceptamos a Dios por fe en Él. Y tenemos, para mí ver, hemos tenido, o cada vez, y ahorita lo vamos a ver, cada etapa de los pueblos que han venido con más fe que los primeros. Porque los primeros se basaban en lo que miraban, y vemos a los discípulos cómo querían ellos que Dios les dijera. Vemos a los discípulos cuando aceptaron a Jesús, creyeron que Él era el Mesías que había de venir, pero ellos creían que Cristo iba a venir a rescatarlos del yugo romano. Ellos todavía no habían entendido. Por eso cuando vemos a la madre de dos y le dijo: Señor, cuando usted esté en tu reino, pon a Julano de tal a la derecha y a Mengano a la izquierda. Ellos estaban o conocían, ¿qué es lo que buscaban? Un puesto, buscaban algo terrenal aquí. No habían entendido el propósito de Cristo venir aquí a la tierra. Ahora, ya que nosotros nos dimos cuenta que el primer grupo, ¿quién era? Los judíos. Ahora vamos a ver quién es el segundo grupo. El libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y quiero ir rápido aquí. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver algo muy interesante. Dice que los primeros fueron llamados a la hora que primera, que era a las 6 de la mañana. Y los segundos, ¿a qué hora fueron llamados? A la tercera hora. Ahora, Hechos capítulo 2, verso 14 y 15 dice: entonces Pedro, escuchen bien, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, y esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es a la hora ¿qué? ¿A la hora qué? ¿A qué hora fue llamado los discípulos? A la tercera hora, cuando ellos estaban humillados, estaban en reunión, así como nosotros estamos reunidos, orando y humillándose delante de Dios, y el Espíritu Santo los llenó con poder. ¿A la hora qué? Tercera. Ahí ellos fueron llamados para ir y predicar este evangelio, y se levantó Pedro. ¿Y cuántos se bautizaron ese día? Cerca de 3,000. Estamos viendo a quién aquí. Al segundo grupo. Ahora, ¿cuál es el tercer grupo? Y vamos a ir rápido aquí. El tercer grupo que fueron llamados fueron los reformadores de la Edad Media. En el gran tiempo de oscuridad o de tinieblas espirituales, ellos fueron llamados para que pudieran preparar al pueblo o preparar al mundo para poder recibir el otro mensaje. Esos fueron los terceros, la tercera llamada. Ahora el cuarto, ¿quién fue el cuarto? El cuarto grupo fueron los adventistas del séptimo día. Se levantaron con una nueva luz que estaba escondida desde antaño, que se encuentra en Daniel capítulo 14, 8:14. Y ahí nosotros hasta la dice Daniel capítulo 8 versículo 14. Y vamos a leerlo mejor. Daniel capítulo 8.
Daniel capítulo 8, versículo 14 dice: y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Y nosotros entendemos que empezó con el pueblo milerita, pero yo le llamo adventista porque estaban esperando ¿a quién? Al Señor. Y de ahí nosotros salimos también. Desde ahí, ese fue el grupo que Dios levantó para dar este mensaje. Y hasta ahora, queridos hermanos, nosotros estamos en la viña trabajando. Y yo le doy gloria a Dios porque hay siervos de Dios trabajando con fuerza, con poder, con gozo, predicando estas verdades. Y le doy gloria a Dios de pertenecer a esta iglesia, que tenemos un canal que, hermanos, en Houston está haciendo cosas maravillosas. Gente que nosotros les hemos dicho, mi esposa me estaba contando el testimonio que fue ayer a enseñarle cómo preparar comida vegetariana a una amiga que la conocemos desde que estaba muy muchacha. Pero son de esas personas que son un poco rebeldes, que si uno les dice esto, no lo hacen. Y ellos dicen que buscando predicaciones, encontraron este canal. Y mi esposa le dijo, la hermana Elena G. de White dice que nosotros tenemos que preparar comidas que sean vistosas, gustosas a la vista. Y dice, espérese. ¿Y qué dijo? ¿Elena qué? Elena G. de White. Dice, hay un pastor predicador que a mi esposo le gusta y lo ve todas las noches. Y él menciona mucho a Elena G. de White. Dice, y esos temas son bien fuertes. Están oyendo a Gambetta. Y yo glorifico el nombre de Dios. Queridos hermanos, no saben cómo estoy contento y alegre de que nosotros estemos siendo partícipes de predicar este evangelio. Y muchos están conociendo. Nuestros hermanos evangélicos, católicos, glorifican el nombre de Dios por este canal. Y esos que están glorificando el nombre de Dios son los obreros de la hora undécima. Y lo vamos a ver cómo la sierva de Dios lo declara. Y vamos a ver también, antes de entrar a esa cita, hay unas citas que los van a dar a nosotros y los van a dar duro. Porque como pueblo de Dios no estamos haciendo el trabajo que debemos de hacer. Y yo me lleno de tristeza porque estos hermanos, glorifico el nombre de Dios, que están conociendo, pero estos hermanos vienen con un celo tan grande, queridos, que si no tenemos cuidado, ellos van a agarrar nuestras coronas. Por eso yo le titulé este tema, no pierdas tu corona. Porque tú estás en el camino correcto. Porque estamos en la iglesia verdadera, porque tenemos el mensaje que yo digo siempre, nadie se los puede parar enfrente y decir lo que nosotros creemos no es bíblico. Nadie. Pero ¿qué estamos haciendo con esa verdad? ¿Estamos haciendo como el pueblo de Israel? No, yo soy parte del pueblo de Dios. Y en vez hasta los burlamos de estos hermanos que están afuera. Al rato ellos se van a burlar de nosotros. Vamos a ver lo que dice la sierva de Dios. El quinto grupo son todos los hijos de Dios que están en las iglesias que conforman Babilonia. La sierva de Dios dice, primeramente a nosotros, mire lo que dice. Y esto debe de ponerlos a temblar, queridos. Dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer el mensaje del tercer ángel, pregunta, ¿creemos nosotros el mensaje del tercer ángel, sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Nosotros somos los que predicamos el mensaje del tercer ángel. Pero mire lo que va a decir aquí. Pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad,
abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo, participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearon sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más escarnizados de sus hermanos de antaño, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de los falsos informes e insinuaciones. Eso lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 666. Dice que todos aquellos que están en el mensaje del tercer ángel, pero que no han sido santificados todavía, que todavía están bregando con lo mismo, que todavía están pensando si dejamos de comer carne o no comemos carne. Yo pienso que no me voy a perder por eso. Que si cantamos la música contemporánea, pero eso llama gente. Y empezamos ¿a qué? A poner nuestros pensamientos sobre los mandatos y decretos de nuestro Señor. Y así buscamos esas iglesias que nos acomode a nosotros. Oh, ahí no hablan de eso. Oh, allá no hablan del régimen pro salud, no hablan de que debemos de ser sanos, no hablan de profecía, no hablan de nada. No, allá es puro amor, amor y amor. Y eso es lo que a mí me gusta. Pero están en el mensaje del tercer ángel. ¿Será que esto está pasando ya en la iglesia, queridos, sí o no? Y tal vez muchos hemos salido de esas iglesias para venir y buscar un pueblo que verdaderamente adore y alabe al que vive para siempre. Pero que eso no lo tomemos como que eso es una seguridad. Nosotros ya pertenecemos aquí. Ahí sí predican, ahí sí alaban a Dios como se debe alabar, ahí se guarda lo que tiene que guardar, ahí predican de régimen pro salud, de profecías. Pero el que se predique aquí y el que se haga aquí no significa y nos da la seguridad de que nosotros estamos preparados. No sé si han leído Primeros Escritos, parece que está ahí, una cita donde dice que iba una compañía. Dice que todos iban marchando y todos iban cabizbajo. Y la sierva de Dios le preguntó a su ángel acompañante: ¿quiénes son esos? Y tenían un birrete que decía: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado ¿qué? Y queridos, escuchen esto. Y esto a mí me llena y me aterra. ¿Por qué? Porque estos no eran los nominales. Estos no eran aquellos que usaban la faldita corta. Estos no eran aquellos que se pintaban, aquellos que comían carne. No. Estos se gozaban en los sermones que se predican aquí. Esos se gozaban en que la norma del vestido en la iglesia fuera la correcta. Esos se gozaban que los sermones que se predicaban del espíritu de profecía, del régimen pro salud, de la profecía, la verdad presente, se gozaban. ¿Pero qué pasó con ellos? Ese mensaje que conocían no lo vivían ni transformó su vida. Y los obreros de la hora undécima, esos vienen con un celo tan grande, queridos hermanos, que los van a decir:
quítate de aquí que estás estorbando. Porque esa gente habla con una claridad tan tremenda que nosotros tenemos miedo de ofender. Y cuando nosotros los vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3, vemos al testigo fiel diciéndote que eres tú. Sí, mira, hijo, estás un poquito mal y yo creo que tú tienes que hacer eso. Así le habla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice? Porque tú dices que eres ¿qué? Rico y te has enriquecido y no tienes necesidad de ¿qué? Mas yo te digo que eres ¿quién? Un pobre, ciego, desnudo. Dios habla de una manera tan clara. No es porque quiere ofender, sino porque te quiere salvar a ti y me quiere salvar a mí. Porque Él da la nalgada y la reprensión, pero a la vez te da el aceite, el ungüento de Galaad. Dice, y yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que seas rico. Y vestiduras blancas, ¿para qué? Para descubrir tu desnudez. Y colirio para que tus ojos ¿qué? Vean y no seas ciego. Queridos hermanos, Dios quiere y quiere que en este tiempo nosotros levantemos con un gran poder, hermanos, pero no todas las citas son malas. Hay citas que dice, queridos hermanos, que nosotros vamos a hacer, que vamos a despertar y ir a predicarle a estos hermanos, pero nosotros no vamos a terminar la obra. Los que van a terminar la obra, porque todavía estamos predicando, queridos hermanos, y muchos pastores están predicando y muchos se están convirtiendo, pero no están dándose abasto, porque el mismo Jesús dice que a la verdad la mies es mucha y los obreros ¿qué? Y necesitamos ¿qué? Más obreros. Queridos, cada uno de nosotros somos esos obreros. Y Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de esa obra. ¿Sabe el problema, querido hermano? Que nosotros estamos como el pueblo de Israel de antaño. Porque creemos que merecemos las cosas. Y cuando vemos a aquellos hermanitos que apenas acaban de escuchar un CD, aceptan este mensaje y quieren ir a predicarle a los demás. Solo me acuerdo en el tiempo de la Reforma, cuando los hermanos no tenían lo que tú y yo tenemos. Dice que ellos llegaban con un texto y ese texto de ahí predicaban y con ese texto los llenaba, y cuando ellos entendían ese texto estaban dispuestos a morir por Cristo. Y tú y yo que tenemos la Biblia y el Espíritu de profecía, ¿qué pasa con nosotros? Pero somos parte del pueblo de Dios. Pero pertenecemos a la iglesia Advenimiento. Pero no estamos haciendo la obra que necesitamos hacer. Queridos hermanos, Dios los reprende y castiga porque nos ama. Porque quiere que nosotros los arrepintamos y agarremos nuestro cargo y no dejemos que nadie venga y ocupe nuestro lugar. Mire lo que sigue diciendo la sierva de Dios. Yo esa noche lloré y dije, no más. Yo no voy a dejar que nadie tome mi corona. Porque yo estoy aquí en el camino. Me he gozado con Dios. Me encanta predicar su palabra. Me encanta decirle a los demás cuán grandes cosas Cristo ha hecho conmigo. Debo de mantenerme. Debo de cambiar. Debo de esforzarme y ser valiente y dejar lo que todavía no he dejado. Y vivir conforme al conocimiento que he adquirido. Porque no es tanto lo que nosotros sepamos, sino es tanto lo que nosotros ¿qué? Y cómo lo hagamos. Porque vamos a ver que en este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, dice
que el problema no es cuánto tú hagas o cuánto tiempo estés trabajando, porque si vemos los de la primera hora trabajaron todo el día hasta las... Pero los de la hora tercera trabajaron 3 horas menos, la hora sexta 6 horas menos, la hora novena a 9 horas menos. Y lo que le colmó la paciencia a esto fue los de la hora undécima, que trabajaron 1 hora y recibieron ¿qué? La misma paga. La misma paga. Y miren lo que dice aquí. 330 dice: no hay nada más ofensivo para Dios que este espíritu estrecho y centrado en sí mismo. Él no puede trabajar con nadie que manifieste estos atributos. Quienes los albergan son insensibles a la influencia del Espíritu Santo. La sierva de Dios sigue diciendo, y disculpen que estoy usando aquí y allá porque así lo hallé y así lo vamos a ver. Dice, miembros laicos, Hechos de los Apóstoles, página 91, dice, cientos y miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza, cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. A los tales, Cristo les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade, id también vosotros a mi viña. ¿Por qué muchos más no responden al llamado? Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito. Ojalá entiendan que hay una gran obra que debe de hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. Esto ya lo habíamos leído. Y dice, hermanos, si continuáis siendo tan ociosos y mundanos y tan egoístas como antes, Dios os pasará seguramente por alto y tomará a los que tienen menos cuidado de sí mismos, son menos ambiciosos de honores mundanales y no vacilarán como no vaciló su maestro. En cuanto a salir del campamento cargado de oprobio, la obra será dada a quienes la acepten, la aprecien y entretejan sus principios. Con su experiencia diaria, Dios elegirá a hombres humildes que traten de glorificar su nombre y de hacer progresar su causa, más bien que honrarse y favorecerse a sí mismos. Él suscitará hombres que no tengan tanta sabiduría mundanal, pero que estén relacionados con Él, que busquen fuerza y consejo de lo alto. Querido hermano, Dios está buscando gente como tú y como yo, pero nosotros debemos de ponerlos en sus manos para que Él haga la obra. Debemos de depender de Él. Queridos, el tema de esta noche era o se titula No pierdas tu corona. Porque estos hombres son los que van a venir y van a ocupar nuestros lugares si nosotros no hacemos el trabajo que tenemos que hacer. En Eventos de los Últimos Días, página 215, dice, muchos de los que no oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo
a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Algunos escucharán esas amonestaciones, pero la gran mayoría no prestará atención. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se ponen en duda la autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injuren y persigan a los que proclaman. Y eso está pasando hoy en día, queridos hermanos, con el pueblo que está predicando el mensaje de la verdad presente. Y dicen aquí, muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas, respondiendo al llamamiento y saliendo presurosas de las iglesias sentenciadas, así como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Habrá un ejército de creyentes que soportarán tan firmemente como una roca la última prueba. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de las iglesias católicas, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Muchos que han extraviado del redil regresarán para seguir al pastor divino. Querido hermano, tú y yo estamos en el camino correcto. Tú y yo estamos en el redil. Tú y yo estamos todavía trabajando en la viña, pero no estamos haciendo ¿qué? Completamente el trabajo. Y es necesario que los obreros de la hora undécima vengan y nos ayuden. Así que gocémonos porque viene una ayuda para nosotros. Pero también apercibámonos. ¿Por qué? Porque estos vienen a trabajar con un gozo tan grande, pero tan tremendo, que pueda que los quite el lugar donde nosotros estamos. Que nadie te quite tu corona. Que no permitas tú, que estás en el redil correcto, en el camino correcto, que alguien más venga y quite el espacio y la corona que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene preparado para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y nos guarde en toda esta noche y que sea una bendición para cada uno de nosotros. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu santo sábado que pasó. Gracias porque nos gozamos en tu palabra. Gracias porque nos gozamos en la convivencia con los hermanos. Gracias, Padre, por esta vigilia que tus hijos han tomado a bien tenerla en este día. Señor, que en este día tú puedas hacer transformaciones en nuestras vidas. Que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Y que podamos ser susceptibles al llamado que nos estás haciendo de ir y trabajar por amor al Maestro. Ayúdanos, Señor. Padre, nuestras fuerzas son vanas, pero tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Danos esa fortaleza. Bendícenos con tu Santo Espíritu, porque sin Él no te podremos ver a ti, y sin Él nosotros no vamos a poder hacer nada. Ayúdanos, protégenos, guárdanos y ayúdanos a tomar decisiones que repercuten para vida eterna. Bendice a toda la congregación aquí presente. Bendicen a aquellos que están escuchando por medio de los medios. Sé con ellos. También transfórmalos, porque allá están tus siervos también. Pero ayúdalos a nosotros también a estar preparados y velando para poder estar listos para cuando tú vengas y estar preparados para dar este fuerte pregón. Úsalo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Y que podamos nosotros, querido Padre, vivir a la ley y al testimonio. Te damos gracias en el nombre de Jesús.